La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Me es un gran placer presentar en este día a nuestro profesor Carlos Barbieri. Es compañero de nuestro equipo desde el año 1982 y ahora él es el director de producción de este curso de superación ministerial. Ha viajado por todo el mundo de habla hispana, ha sido director de cruzadas, productor en televisión, es un gran siervo de Dios. Así que adelante, Carlos Barbieri. Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri, con la clase Ministerio Infantil. Bien, en esta oportunidad nos toca una clase distinta. Vamos a hablar acerca de el ministerio infantil o el ministerio a los niños. En muchos lugares no le dicen infantes, sino simplemente niños. Entonces vamos a hablar del ministerio a la niñez. Quizás, en realidad, muchos de ustedes estén preguntando por qué tomamos esta clase acerca de un ministerio hacia los niños en un curso que está preparado como un material de superación ministerial para pastores, obreros y líderes de la iglesia. Tal vez muchos piensen incluso que esta es una clase que deberían estar viéndola maestros y maestras que trabajen con niños exclusivamente. Realmente espero, y es mi oración al Señor, que me dé las palabras justas en esta clase para que todos ustedes comprendan la necesidad de ver este tema del ministerio infantil a este nivel, a un nivel pastoral. Entonces comenzaremos por ver qué aspectos involucra un verdadero ministerio a la niñez. Mucho se habla con respecto a un buen ministerio infantil en las iglesias. Ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado, mucho se habla. Se habla de la necesidad de guiar a los niños a Cristo, de evangelizarlos, de cuidarlos, pero realmente es muy poco lo que se hace en nuestras iglesias al respecto. Como ejemplo, solo basta acercarse a una librería cristiana y preguntarle al librero: ¿usted tiene un libro sobre ministerio infantil, sobre un ministerio a la niñez? Y entonces notarán que el librero comienza a refregarse las manos intranquilo, mira para todos lados y después de pensar algunos minutos lo manda a algún lugar donde hay libros de cuentos o evangelismo a la niñez, o sea, temas específicos, pero no un ministerio en general, o a una sección de libros educativos. Allí entonces se nota la deficiencia que tenemos nosotros en el área. Definitivamente, y salvo en muy honrosas ocasiones, los líderes no saben qué hacer con los niños en las iglesias. Entonces inventan cosas para poder mantenerlos entretenidos y que molesten lo menos posible en los cultos y en las reuniones para que los mayores puedan asistir. Y en realidad, como les digo, sacando honrosas ocasiones, un ministerio infantil se remite a eso, a mantener entretenidos en algún lugar a los niños. En nuestra querida América Latina, nuestros abuelos, nuestros padres, en realidad descuidaron nuestra formación en algunos aspectos y hoy ellos mismos están pagando el haber hecho eso. Pagan las consecuencias y se dan cuenta que todo el problema que hoy tenemos en nuestras iglesias de inmaduros espirituales, inmaduros morales, estoy hablando de líderes que cometen errores, pecados, problemas de carácter, pastores y líderes con problemas emocionales por el descuido
de padres y abuelos, y hoy vamos a ver por qué el descuido. En realidad, siempre me llamó a mí mucho la atención cómo se comienza a construir una ciudad. No tiene nada que ver con el tema, pero déjenme decirle esto que me llamó siempre la atención. ¿Cómo se comienza a construir una ciudad? Y a ver si me pueden seguir pensando este tema. ¿Cómo se hace para construir en nuestra América Latina una ciudad? Díganme si no es así. Alrededor de una estación de tren, alrededor de quizás una estación de buses, comienzan a construirse una casita al lado de la otra, una casita al lado de la otra, quizás en la ladera de una montaña, al costado de un río, una casita al lado de la otra. A veces ni siquiera hay alguien que piensa en marcar calles. Y hoy en día en nuestras grandes capitales de América Latina nos encontramos en el pleno centro de la ciudad con calles a donde no se puede ni pasar caminando de tan pequeñas que son, congestionamientos y un montón de problemas causados porque las ciudades nacieron simplemente cuando a alguien se le ocurrió construir una casa y a otro vino y se le ocurrió construir otra al lado. Tuve la oportunidad de ver cómo nace una pequeña ciudad, un pueblo, en Estados Unidos. Es increíble, es algo que, como les digo, me llamó muchísimo la atención. Todavía no hay ningún terreno vendido. Estamos en el medio del campo y usted ve las maquinarias cavando para enterrar unos impresionantes caños, tubos para hacer desagües. Y usted ve cómo están poniendo pilares para construir una autopista. Incluso me llamó la atención ver literalmente en el medio del campo, en dos calles de tierra que se cruzaban, un cartel de pare, stop, y una bomba para que los bomberos tomen agua en el medio del campo. Y al preguntar, me dijeron, es que allí dentro de un tiempo va a haber un pueblo. Entonces, ahí nos damos cuenta a una diferencia de mentalidad y nosotros tenemos que aprovechar esto. ¿Cómo puede ser que pastores, líderes, todos nosotros en Latinoamérica nos cueste comprender que ese niño que está corriendo por el frente de la iglesia, antes de lo que nosotros nos imaginamos, ya va a estar liderando la alabanza, siendo el presidente de jóvenes y siendo uno de los líderes de la iglesia? Una vez que el pueblo está construido, ustedes lo saben, para construir los desagües hay que romper casas. Para construir las autopistas hay que romper casas. Y en la mayoría de los casos, y ustedes saben muy bien, en la mayoría de nuestras ciudades, los problemas de congestionamiento, de malos desagües, no se solucionan ni siquiera rompiendo casas. Por eso, en este momento, yo los animo a que nos sentemos por un momento. Sentarnos, me refiero a detenernos, parar. En cualquier lugar donde estén mirando este curso a través de las cámaras que nos están filmando, los invito a que nos sentemos durante un momento y pensemos cómo será nuestro alrededor desde el punto de vista de la iglesia, el lugar donde Dios nos puso a ministrar, dentro de 10 años. Pero no lo hagamos ahora que estamos en clase, hagámoslo esta noche, cuando estamos en nuestra casa. Bueno, tomémonos un alto, digamos, bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer mi ministerio, mi iglesia, dentro de 10 años. Y comencemos a ver quiénes están hoy a nuestro alrededor y cómo van a ser ellos de grandes cuando tengan 10 años más. No cometamos el error que cometieron nuestros abuelos, dejemos de construir casas y comencemos a planificar espacios verdes, desagües y autopistas. Tenemos que tener en cada iglesia un verdadero ministerio a la niñez. Ministrar es simplemente servir, como ustedes saben, simplemente servir. Por lo tanto, un verdadero ministerio a la niñez es armar una estructura de servicio para los niños. Armar
una estructura de servicio para los niños. La iglesia es un cuerpo y quiero compartir con ustedes un pasaje que vamos a buscarlo en la Escritura, que está en 1 de Corintios 12, desde el 19 al 25. 1 de Corintios 12, desde el 19 al 25. Y vamos a leerlo. Seguramente muchos de ustedes nunca analizaron este pasaje desde este punto de vista. Y espero que no me critiquen por analizarlo desde este ángulo. Dice 1 de Corintios 12, 19 al 25. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Como dijimos, la iglesia es un cuerpo, donde Dios colocó distintos tipos de gente y de talentos, incluso edades y experiencias. En una iglesia vemos que hay ancianos, jóvenes, niños, pero díganme, de todos ellos, ¿a cuáles les parece que podría referirse el pasaje si lo analizamos desde el punto de vista de las edades, cuando el pasaje dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios? ¿No le parece que podemos interpretarlo desde el punto de vista de los niños cuando hablamos de distintas edades en un cuerpo? En algunos países de Europa están extremadamente preocupados porque las familias no están teniendo niños. Los matrimonios prefieren tener un niño o no tener ninguno para tener libertad de movimiento, para desarrollar su vida, para ganar dinero, para lo que sea. Y cada vez, en algunos países de Europa que se dicen muy desarrollados, hay más ancianos y cada vez hay menos niños, y esto lentamente está llevando a la extinción de la cultura y de la nación. Y realmente están comenzando a pensar que se han equivocado en no querer tener niños y ahora no saben cómo revertirlo para no convertirse en un hogar de ancianos. Hay iglesias, o puede haber iglesias, imagínense lo que pasaría en una iglesia donde de pronto no hubiera niños, que dijeran, bueno, aquí vamos a aceptar solamente matrimonios con ya hijos mayores, pero no nos gustan los chicos porque molestan, etc. ¿Saben lo que pasaría con esa iglesia? Pronto sería un hogar de ancianos. Y nada más. No habría continuidad en el ministerio. No habría continuidad. Realmente la iglesia es un sector de la sociedad lavado por la sangre de Cristo y sus miembros se relacionan entre sí con un vínculo divino que es la misma salvación. Es una familia inseparable, una microsociedad. Y ahora voy a todo lo que queremos llegar. Desde ese punto de vista es que queremos ver el ministerio de la niñez. Todo lo que dijimos es porque vamos a encarar el ministerio de la niñez desde los más fuertes de la iglesia hacia los más débiles. Y vamos a llamarlos débiles a los niños, no porque sean débiles, sino porque están en una etapa de formación. Al estar en una etapa de formación, todo lo que les llega puede modificarlos. Por eso son débiles. Pero en realidad no porque sean débiles, Dios los ha hecho bien fuertes. Pero los vamos a llamar débiles desde ese punto de vista. Porque están en una etapa de formación. Y son los más importantes porque son el futuro, la continuidad. Entonces, desde ese punto de vista queremos verlo. Por eso toda esta introducción. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es
un ministerio a la niñez. Y vamos a ver el primer gráfico de esta noche, que tenemos unos cuantos para ver. Muy bien. El ministerio a la niñez es, entonces, un esfuerzo del grupo de la iglesia. Cada vez que hablemos de grupo estamos hablando de un esfuerzo de la iglesia por cuatro cosas muy importantes que vamos a ver durante toda esta clase. Un esfuerzo por cuidar en todos los aspectos a los más débiles de la misma familia. Es muy importante esto de la misma familia, porque un ministerio a la niñez involucra varias cosas internas y varias cosas externas. La primera es cuidar en todos los aspectos a los más débiles, pero de la misma familia. B, alcanzar para Cristo, o sea, es un esfuerzo del grupo para alcanzar para Cristo a los niños que están perdidos y sin esperanza. Aquí estamos hablando de evangelismo. C, instruir y educar a los niños bajo nuestra responsabilidad. Un esfuerzo de la iglesia hacia la enseñanza. Instruir a los niños que están bajo nuestra responsabilidad. Y el cuarto punto, que lo vamos a analizar luego uno por uno todos, es un esfuerzo de la familia para mitigar, para hacer menores, para contrarrestar, para achicar las necesidades físicas ahora de niños que no son parte del grupo, que no son parte de la iglesia. O sea que un ministerio a la niñez es un conjunto de cosas. En esta clase no vamos a estar hablando o al menos no vamos a estar hablando mucho acerca de cómo tiene que desenvolverse un maestro de niños o cómo tiene que desenvolverse un superintendente de escuela dominical o qué planes vamos a hacer de estudios o qué programas de educación, sino más bien vamos a tratar de ver esto como el ministerio que debemos tener en cada iglesia enfocado hacia los niños. Estas cuatro cosas que vamos a ir analizando son sumamente importantes. Las repetimos, un esfuerzo por cuidar a los más débiles, a los niños. Un esfuerzo por alcanzar para Cristo a los que no tienen a Cristo. Un esfuerzo por instruir y educar a los niños de la iglesia. Y un esfuerzo por ayudar en las necesidades físicas a niños que no están en nuestra iglesia. Cada una de estas cuatro, vamos a llamarlas obligaciones, están marcadas en un riguroso orden de importancia, según como lo vemos nosotros, pero será necesario respetar cada una de ellas para que podamos decir que en nuestra congregación estamos realizando una tarea con los niños. Si una sola de estas cuatro que acabamos de ver se nos olvidara en el tintero, tendríamos que replantear si realmente estamos teniendo un ministerio efectivo a la niñez. Lo primero que tenemos que ver, y vamos a hacerlo, pero no a vuelo de pájaro rápido, es el tema de conocer al niño. No podemos en un curso como este en realidad entrar en detalles, pero necesitamos más o menos saber a quién está dirigido nuestro ministerio para que podamos hacerlo más efectivo. Desde ya que estamos hablando de una persona extremadamente compleja cuando nos referimos al niño. Psicólogos, educadores han escrito cientos de libros y han realizado miles de estudios a través de los años sobre los niños, su conducta, su formación, sus necesidades, las distintas etapas. Estamos hablando de escritores seculares, desde Freud, escritores cristianos, educadores, sociólogos. Cientos de personas han escrito. En librerías cristianas y en librerías seculares hay muchísima información sobre la conducta del niño. En realidad nos llevaría las 2 horas hacer una lista de los títulos de la gente que ha escrito sobre el tema. Pero hay 2 o 3 cosas
luego vemos cómo se profundiza, pero que solo para prenderles una lucecita de alerta quise rescatar de un montón de bibliografía. Ustedes saben que en el primer año de vida, un niño aprende a confiar en la gente. Pero en el primer año aprende a confiar en la gente para el resto de su vida o a desconfiar de la gente para el resto de su vida. En el primer año, desde que nace hasta que cumple un año, aprende a confiar o a desconfiar. Ustedes saben que entre los 4 y los 5 años de edad, un niño desarrolla la iniciativa propia y la habilidad para hacer un trabajo por sí mismo, ¿o no? Todo depende de los mayores que estén a su lado. Entre los 4 y los 5 años, si se pasó esa edad, pasó la oportunidad. Puede ser que el niño haya desarrollado una habilidad para hacer una tarea por sí mismo y iniciativa propia, desenvolvimiento, o puede ser que no. Cambiarlo en el futuro puede costar muchísimo trabajo. A los 4 y a los 5 años es el momento clave. Como parte de la tarea de esta clase, vamos a trabajar con 2 libros, porque, como les digo, meternos en este tema ahora sería dedicarnos exclusivamente, y por supuesto tampoco terminaríamos, al tema de los niños. Pero vamos a trabajar sobre 2 libros en la tarea. Uno es Comprendamos, 2 libros cristianos, por supuesto, que me parecieron excelentes porque hacen un resumen de la conducta de los niños y de cómo tratar con los niños. Porque una cosa es decir, bueno, a los 4 y a los 5 años el niño forma habilidad para algo determinado, crea su iniciativa, desarrolla su intelecto. Está muy bien a nivel conocimiento, pero lo importante es cómo hacemos con los padres, con los maestros de la escuela dominical, para, ahora que sabemos esto, cómo lograr lo mejor para el niño. Estos libros se manejan en esa área. Uno es Comprendamos al escolar de hoy. Comprendamos al escolar de hoy. Es un libro de la Casa Bautista de Publicaciones, y el otro, simplemente Comprendamos al preescolar de hoy, antes de ir a la escuela y cuando está en la escuela. Estos 2 libros van a ser parte de la tarea de esta clase. Me refiero a tarea con que hay que leerlos, por supuesto, luego hay que hacer una crítica, no necesariamente negativa, puede ser una crítica positiva, espero que sea positiva, son muy buenos, y un resumen del libro. Entonces, como parte de la tarea, vamos a profundizar precisamente el tema conociendo al niño. Conociendo al niño antes de la escuela, o sea, desde los 0 hasta los 5 o 6 años que empieza la escuela, y luego desde los 6 años hasta que termina su escuela primaria, alrededor de los 12, 13, depende del país, 14 años. Ahora, no tenemos demasiado tiempo en esta primera etapa de la clase, nos quedan unos minutos nada más, pero quiero que al menos demos el título de lo que vamos a luego a profundizar en la segunda etapa de la clase de hoy. Vamos a entrar a analizar, como les dije, cada una de estas 4 condiciones para tener un eficaz, integral, verdadero ministerio infantil en nuestras iglesias. Vamos a ir a la primera, que la tenemos aquí en un gráfico. Número 1, la que recién vimos, un esfuerzo del grupo, la familia de la iglesia, por cuidar en todos los aspectos a los más débiles de la misma familia. Leemos en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y leemos en Romanos 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Así que, de esta manera hemos tratado de enfocar que este primer punto, como ya lo dijimos antes, es hacia adentro, mirando desde las puertas de la iglesia
hacia adentro, mirando a la iglesia como la segunda familia de cada niño que esté en un banco allí dentro. Dios entregó a los niños al cuidado de una familia, ¿verdad? Al cuidado de una familia. Y si no fuera por el pecado, cada pareja en este planeta estaría capacitada 100% para procrear, educar, proteger y mantener a sus hijos en una sana relación con ellos mismos y con Dios. Pero lamentablemente todo cambió a partir de nuestro querido Adán, a partir de su primer falta, a partir del pecado, a partir de la separación con Dios, empezaron todos los problemas. Ahora no podemos pensar en que una pareja, por el solo hecho de haber dado a luz una criatura, es capaz de darle todo lo demás. Entonces, en estos últimos segundos, una frase clave que después vamos a enganchar: debemos prepararnos, y vamos a hacerlo en este curso para cubrir. Miren, esta frase es muy importante. Vamos a prepararnos para cubrir desde la congregación, desde la iglesia, las falencias, los faltantes, las fallas que hay en las familias y que producen los primeros problemas con los niños. Estamos en un minuto de regreso.